Una de las grandes disputas en medio de la iglesia que ha traído mucha problemática es quién tiene la autoridad. Gran parte de los problemas, discusiones entre los miembros es por no conocer quién es la autoridad de la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad en la iglesia? ¿Quién es el que tiene la última palabra en los asuntos de decisión en la iglesia? Tenemos que comenzar primeramente diciendo quién es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia no son los pastores, no son los diáconos, no son los miembros. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Dios ha puesto a su Hijo como cabeza de la iglesia, en el cual nosotros somos su cuerpo. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que la autoridad de la iglesia se encuentra en la persona de Jesús y en lo que Él dijo. Por lo tanto, Él ha dejado su palabra y nosotros debemos regirnos por la palabra de Cristo. ¿Qué dice Cristo acerca de lo que debe hacer la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cuál es la función principal de la iglesia? Y eso lo dijo Cristo establecido en su palabra. Así que la principal autoridad de la iglesia vemos que es Jesucristo. La forma en que se administra esa autoridad es a través de la palabra, y Dios ha dejado y ha establecido también la forma en cómo esa palabra de Cristo debe ser honrada, respetada, obedecida, y es a través también de los ancianos y a través de la congregación. Así que, número uno, la autoridad es Cristo a través de su palabra. Esa palabra debe ser guiada, cuidada y puesta por obra a través de los ancianos y a través de la congregación. La congregación tiene la responsabilidad, como acabamos de leer en los videos pasados, de la autoridad que Dios, Jesucristo, le dejó a la iglesia, donde dice: te he dado las llaves del reino, para que aquellos que entren y aquellos que salgan, para que todo lo que ates sea atado en los cielos, y para todo lo que sea desatado en el cielo. Así que la iglesia tiene esa autoridad de poder añadir y de poder también disciplinar y de poder excomulgar a aquellos que no profesan el fundamento de la iglesia, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién es Él? Así que esa es la responsabilidad de la iglesia: cuidar quién entra, cuidar quién sale. De manera también que en esa autoridad que Dios le da a la iglesia está guiada por los ancianos de la iglesia. La función de los ancianos es poder, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la supervisión. Por eso la palabra para pastor en una ocasión es utilizada como obispo, que significa supervisor, en otra como anciano, aquel que da el consejo sabio, y la de pastor, aquel que cuida. Esos términos son los mismos en la Biblia: pastor, anciano, obispo. Estamos hablando de la misma cosa en las distintas funciones que corresponde a ese pastor. Así que los pastores tienen la función de equipar a la congregación para que pueda ejercer correctamente las llaves del reino. El pastor cuida a través de la palabra, protege de los falsos maestros. Está el cuidado, como dice la Escritura, que velan por vuestras almas, y la iglesia debe ejercer de forma correcta las decisiones. Ahora, ¿qué decisiones debe ejercer la iglesia? Porque a veces tenemos ese mal concepto cuando hablamos de congregación, de que la congregación debe tomar todo tipo de decisiones, se debe llevar a la congregación, a los miembros de la iglesia. Pero no es lo que dice la Escritura. Vemos que cuando hay un asunto de disciplina, como vemos en Mateo 18, al final no dice dilo a los ancianos. Al final, quien tiene la decisión final dice dilo a la iglesia. Así que cuando son asuntos de disciplina, cuando son asuntos de establecimiento de un nuevo pastor, eso lo debe confirmar la iglesia y el liderato. Cuando es un nuevo líder, lo debe confirmar la iglesia. Cuando son asuntos de membresía, donde el evangelio está envuelto, lo debe confirmar la iglesia. Y en nuestro caso en particular, lo hacemos también con lo que es el presupuesto de la iglesia, ya que ahí está envuelto el evangelio. Cómo se va a invertir para que la proclamación del evangelio sea esparcida en nuestra iglesia local y a través de los ministerios fuera de nuestra iglesia local. Y en esas cuatro cosas es donde la iglesia participa, junto con el cuidado y la supervisión de los ancianos. Sin embargo,
en la autoridad final como iglesia no lo tiene un concilio, no lo tiene un papado, no lo tiene un grupo de presbíteros, lo tiene la iglesia local, es decir, los miembros y la congregación de esa iglesia. Dios le ha dado la autoridad a través de la Escritura, por medio de Cristo y el cuidado y la supervisión de los ancianos, de que la iglesia pueda tomar decisiones que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Así que esa importancia de un gobierno congregacional donde la iglesia participa, sujeta a la autoridad, nos evita que caigamos en lo que comenzamos hablando en este video: el tira y jala, el dime y direte de quién es el que manda. Cuando entendemos que hay una sola cabeza que está establecida por su palabra y la congregación busca honrar y exaltar su palabra, sometiéndose en el cuidado del pastorado que Dios le ha permitido, es una iglesia que va a glorificar a Cristo en todas las decisiones que se tengan que tomar.